Bueno, continuamos en esta mañana y seguimos igual recibiendo invitados en la casa que vienen a compartir buenas nuevas con nosotros o a arrojarnos luz, información al respecto de ciertos temas, y vamos a adentrarnos en educación. Precisamente para ello, pues damos la bienvenida. Ellos son parte de la casa, Uy, sí. Han estado ya en distintas oportunidades y qué gusto volver a recibirles. Hablamos de nuestros amigos del IDEICE y recibimos como de costumbre a Julián Álvarez, quien es el encargado de divulgación científica. También hoy se hace acompañar de una dama, Gina Monte de Oca, encargada de investigación. Bienvenidos de nueva cuenta a esta mañana, qué gusto recibirles. Muy buenos días. Bien, buenos días, muchas gracias por siempre recibirnos, como en otras ocasiones, también en esta oportunidad, muy agradecido. Bueno, y decir que el IDEICE es, para quienes apenas conocen el nombre por sus siglas, es el Instituto de Investigación de la Calidad Educativa, ¿verdad? Así es, Instituto Dominicano. Dominicano, exacto, De Instituto Dominicano de Evaluación e e Investigación de la Calidad Educativa. Ahora sí. Así es, bienvenido también doña Ginia, que ciertamente pues tenemos, ya estamos de cara a un congreso interesantísimo, sería el 13º congreso que tenemos internacional del IDEICE 2022. Hablemos de qué va este congreso y sobre todo con el apartado internacional. Se sabe que ciertamente pues se tocarán temas que son competentes a República Dominicana y a la región. Hablemos un poco. Un poquito, bien. Bueno, nuestro congreso va enfocado en todo el tema de evaluación e investigación educativa y vamos a tener tanto conferencistas internacionales como nacionales. Además, vamos a tener talleres virtuales y talleres presenciales donde vamos a tener talleristas de México, Colombia, España y de República Dominicana. Excelente. Y a la vez, en las sesiones temáticas, que van a ser virtuales, vamos a tener docentes de otros países que van a poder acceder a estas sesiones temáticas. Genial, uno de los eventos esperados en educación por años y que llegan para arrojar sobre todo mucha luz, porque lo valioso de este evento no es que, bueno, que nos reunamos para hablar de temáticas variadas de educación porque sí, sino que parte de la evaluación, parte de la investigación, de llevar datos puntuales de cuál es la situación que tenemos y que en función de ello se puedan también encontrar soluciones. Mejoras, Hablemos un poco de eso, de esas investigaciones que estarán siendo presentadas en el marco de este evento. ¿Qué temas se abordarán también en función de las investigaciones presentadas y de las temáticas que vienen a hablar los diversos talleristas invitados? Bueno, el Congreso tiene 9 sesiones temáticas que serán virtual. Una de ellas es sobre tecnología educativa. Buenísimo. Ahí hay un promedio de 8 investigaciones, todas relativas al tema educativo. Tenemos también una sesión temática dedicada a las matemáticas, a todo el desarrollo, aprendizaje sobre las matemáticas. Este año, como en otros años, se escoge un área curricular para darle visibilidad en el Congreso, ver cuáles investigaciones, qué diagnóstico ellos tienen, y justamente hay una sesión temática dedicada a las matemáticas. También hay una sesión temática dedicada a las lenguas modernas, ya que en el Ministerio, en esta gestión, pues hay un alto énfasis en el aprendizaje de una segunda lengua o una tercera lengua, pues ahí tenemos evaluaciones e investigaciones. También hay una sesión temática dedicada al nivel secundario, sobre todo en vista desde diferentes aspectos, cómo los estudiantes ven la metodología de los docentes, cómo los docentes perciben el aprendizaje de los estudiantes. Y también hay sesiones temáticas sobre evaluación de la calidad educativa, evaluaciones de impacto, evaluaciones de programas educativos que han sido implementados en el ministerio. Y en ese tenor tendremos 9 sesiones temáticas que agrupan un total de 62
investigaciones y evaluaciones. Me quedo con Qué el enriquecedor, apartado de sobre todo la calidad educativa. Me voy a quedar con ese apartado. Desde el mismo nacimiento del IDICE en el 2008 a la fecha, bueno, pues tiene también desarrollándose este congreso. ¿Cuáles han sido los avances en la calidad educativa que tanto se ha hablado y que sobre todo ahora en este 2022 pospandemia pues hemos tenido muchos retos por delante que hemos ido superando, pero cómo podemos resumir, si se quiere, en estos 13 años del IDICE que ha avanzado la calidad educativa en la República Dominicana? Sí, Bueno, se ha avanzado. Bueno, la calidad educativa es un concepto en progreso, es decir, no hay una calidad determinada, sino que todo lo que tiene que ver con el ámbito humano, con el ser humano, es progresivo. Es decir, que cada vez más surgen nuevos desafíos, nuevas demandas, pero a partir de las evaluaciones internacionales, que es un buen medidor y un buen indicador, es decir, no hemos avanzado muchos puntos en el rendimiento en matemáticas, lengua española y ciencia, pero tampoco hemos descendido. Significa que algo se hace para mantener un nivel de rendimiento. Es como un atleta que a lo mejor en una competencia no sobrepasó el límite, pero tampoco descendió. Se mantuvo. Eso significa que algo se hace a nivel general que permite mantener un nivel en ese sentido. Entonces, ¿qué significa? Que las evaluaciones diagnósticas que ha hecho Prueba Nacional nos han dado una medición. Ahora, las evaluaciones y las investigaciones son para iluminar la realidad educativa a nivel nacional. Es como una fotografía que dice cómo está la situación. Ahora, no le toca al IDICE intervenir, es decir, el conocimiento, los datos obtenidos de manera científica, pero ya hay órganos como es currículo, como son las regionales, como son los distritales, como son los centros educativos, que son los que han de hacer uso de los resultados de las evaluaciones y las investigaciones. Ahora, yo creo que es notorio en el sistema de que cada vez hay mucho más conciencia de que las medidas, las políticas educativas a implementar tienen que ser fruto de evidencia a partir de resultados de investigaciones. Entonces, tenemos en nuestra página todas las investigaciones realizadas en estos 13 años que lleva el IDICE. Y significa que el Congreso nuestro, que ha tenido, diríamos, una expectativa que sobrepasa lo nacional, como decía Ginia, tenemos expositores de México, de Colombia, de Perú, de Chile, de España. Significa que la labor del IDICE ha sobrepasado y ha entrado en diálogo con actores regionales del tema educativo. Buenísimo. Entonces, yo creo que en la parte educativa se avanza. Ahora, cada vez más se requiere mayor nivel de conciencia de que la educación siempre tiene que mejorar. Mejorar en términos de los aprendizajes, pero también en términos de la formación del ciudadano. Excelente. Bueno, y el apartado de investigación lo encuentra muy de frente, Ginia, y quisiéramos entonces dialogar justamente estas investigaciones, cuándo se realizaron, quiénes las realizaron. Bueno, imaginamos hay muchos involucrados, pero hablemos un poco de eso, de los actores que son parte, que fueron parte de todas estas investigaciones que serán presentadas entonces en este Congreso. Algunas de las investigaciones fueron realizadas por investigadores internacionales que van a presentar, pero muchas de estas investigaciones fueron realizadas, por ejemplo, hay 5 investigaciones que fueron realizadas por el IDICE.
dentro de las cuales estamos trabajando lo que son las estrategias docentes para la mejora de esto. También estamos trabajando estrategias de aprendizaje, cómo el alumno aprende, cómo el alumno se motiva él mismo para aprender. Es algo que estamos trabajando profundamente. Por eso hay una sección que es de secundaria, que se llama Retos y Desafíos, con el nivel secundario. Hay una investigación bastante, vamos a decir, relevante que hicimos, y la hicimos en el momento de pandemia. Y era un poquito ver cómo los padres, cómo los docentes, cómo los directores pudieron afrontar la pandemia. Y un dato muy interesante es que la deserción escolar fue bastante baja, aunque no lo crean. Aunque se decía que había sido alta. contrario. Aunque se decía todo lo contrario, no. Vaya. Sí había momentos en que el alumno faltaba, pero los docentes, muchos docentes buscaron mecanismos de llegar hacia sus alumnos. Y uno de estos mecanismos fue el WhatsApp. Sí, claro. O sea, Las fue redes. una de las herramientas que más utilizaron. Definitivo. Y esta investigación la hicimos en las 18 regionales del país. Ha sido muy, vamos a decir, el levantamiento fue un poco difícil, el acceso, dado que estábamos en pandemia. Pero la verdad es que las informaciones que hemos obtenido, yo creo que para los que tienen que tomar decisión es muy importante, porque lo que hemos encontrado va a dar luz a poder continuar trabajando. Y los docentes, la manera en que los docentes asumieron su rol en la pandemia, es uno de los resultados que vamos a presentar en esta investigación. Excelente. Y a propósito de eso, quisiera preguntarles, ¿cuáles son las fortalezas con las que cuenta el sistema educativo en la República Dominicana? De las debilidades quizás es de lo que más se habla, y de las precariedades y de los problemas con los que se encuentran cualquiera de los incumbentes que entran al Ministerio de Educación, y que ciertamente hay un tipo de realidades, pero ¿cuáles son las fortalezas? Hablemos de lo positivo que tiene el sistema educativo en la República Dominicana. Miren, en este momento yo creo que una de las cosas más positivas es el involucramiento que están teniendo los docentes en el tema de investigación y evaluación dentro de sus propios contextos. Ellos están investigando para buscar soluciones en sus centros educativos, pero no solamente en sus centros educativos, sino también a nivel distrital. Y es un programa que vamos a presentar también en el Congreso, que se llama Conoce tu Regional Investigando, que es un proyecto que se está haciendo con docentes de centros educativos. Y esto le va a dar luz a ellos de cómo ellos tomar decisiones en sus centros junto con su equipo de gestión para afrontar problemáticas que tiene el centro educativo. Y fortalecer, obviamente. Y yo creo que esa es una fortaleza, porque los docentes, o sea, se están empoderando para poder trabajar en pro de la educación de sus estudiantes. A propósito de los docentes y de que se están empoderando, la pregunta va para ambos. Pueden responder un poco en parte los dos o uno de los dos, porque hay un tema hace ya un par de días sobre el gran debate en torno pues a la normativa 0915 que sustenta como el programa de docentes de excelencia pues para bajar los parámetros de ingreso a la carrera. Y hoy justamente uno de los titulares de la prensa sale el secretario general de OI que aboga por mejorar la formación docente. ¿Cómo vamos en ese apartado y qué posición, lectura, opinión tienen ustedes al respecto de este debate? Bueno, en lo personal, yo pienso que la calidad es una demanda y es un desafío. Y yo creo que solo se mejora en la medida que hay estándares y niveles que son exigentes para un sistema. Es decir, naturalmente que a veces una mejor medida no es la mejor medida, sino que también puede depender el nivel de aplicación. Es decir, en una realidad diversa no se puede aplicar una medida estandarizada de igual manera. Eso ya va a depender de la aplicación. Pero uno de los grandes desafíos de la sociedad dominicana es justamente el cuestionamiento a la calidad. Aunque decía que el sistema va cada vez avanzando, hay un autor australiano que dice que en todo proyecto hay un mínimo de un 40% de avance en todo lo que se implementa.
Entonces, ¿qué significa? Yo en lo particular estoy muy de acuerdo de que las exigencias en el sistema educativo pues sean cada vez mejor, naturalmente que aplicado de manera procesual y gradual en ese sentido. Es decir, si el docente es el que forma a todos los demás ciudadanos, es el que tiene que tener una mejor formación. Definitivamente. Tiene que tener una formación general y una formación especializada, sobre todo en un mundo de hoy globalizado. Es decir, por ejemplo, hoy en día estamos viendo el Mundial de Fútbol. Pues un docente debe saber dónde se está realizando por el lo menos, Mundial de mínimamente. Fútbol, Exacto. porque puede ser que tenga niños con interés hacia ese deporte y una clase o un comentario de carácter cultural, el docente tiene que tener una formación general. Entonces, yo creo que una sociedad y un sistema debe apostar a tener ciudadanos cada vez más educados. ¿Y cómo tenemos ciudadanos cada vez más educados? Bueno, cuando tenemos docentes verdaderamente formados bajo un rigor de exigencia. Por ejemplo, otro ejemplo, los médicos, los estudiantes de medicina se pasan el día en la universidad. Bien, eso es para la curación y las dolencias físicas, pero la formación del espíritu cultural de una sociedad está en los docentes. Entonces significa que ellos debieran estar también el día entero en la universidad formándose académicamente, porque van a formar generaciones y sobre todo generaciones hoy en día desafiantes, con diversas mentalidades, diversas manifestaciones culturales, diversas manifestaciones morales. Entonces necesitamos un docente evidentemente con una formación equilibrada para poder responder a estos desafíos novedosos de esta sociedad actual. Y si a eso le sumamos entonces también toda la parte tecnológica en la cual, bueno, pues son nativos naturales, esta nueva generación que no son quizás los docentes. Vamos ya a ir recogiendo un poquito cuándo es el Congreso, dónde se va a desarrollar, cómo la gente puede pues tener mayor información, los que quisieran, bueno, pues sumarse a este 13º Congreso ya internacional del IDS. Bueno, el Congreso es 3 días, el día 1, 2 y 3 de diciembre. El primer día todo es presencial, inicia con un acto de apertura, el acto inaugural presidido por el señor Ministro de Educación, la directora ejecutiva del IDICE y un conferenciante internacional de la Universidad de Albany. Luego, al término del acto de apertura, tendremos un encuentro con los directores regionales y distritales, porque ellos son unos aliados del IDICE en términos de facilitar los procesos de evaluación e investigación en las regionales, y Ginny hablaba de un programa especializado para las direcciones regionales que es Conoce tu Regional Investigando. Y en la tarde tenemos entonces 7 talleres, 4 presencial y 3 virtual. El día 2 se empieza con una conferencia magistral y 9 sesiones temáticas en las que se presentarán esas 62 investigaciones. El segundo día es todo virtual y el tercer día también es virtual, que es un conversatorio sobre lectoescritura encabezado por la directora ejecutiva, la doctora Carmen Caraballo, y se cierra con una conferencia magistral el día 3, que es sábado, termina al mediodía. Excelente. Un banquete. Pues demos entonces finalmente, Ginia, los datos de dónde puede la gente conectar, buscar más información y unirse al evento. Está en nuestra página web, idice.gov.do.
Muy bien. Ahí están todos los datos del Congreso, de los talleres y de las 9 sesiones temáticas que vamos a tener. Excelente. Ahí está. Tanto Tenemos a Julián banquete. Álvarez como a Ginia Montes de Oca. Nosotros definitivamente pues esperar con Dios que estas investigaciones ciertamente den al traste a que tenemos mejores estudiantado, mejores docentes. Y hablaba pues de los docentes y yo tenía una pregunta medio capicúa para ambos. ¿Ustedes tuvieron buenos docentes, profesores o maestros? Bueno, en mi caso en particular, maestros. Maestro, porque, eso es lo más importante. Los recuerdo con agrado. Sí, Yo qué también. bien. Sí. Buenos maestros, así Sí. es. Un abrazo grande a mi maestra, doña Carmen, donde quiera que esté. Una excelente profesional también de la educación. Y bueno, pues con ustedes vamos a una brevísima pausa. Gracias de verdad, Lideice, Placer. por acompañarnos en esta mañana y como de costumbre siempre venir a la casa a traer información valiosísima. Y quedamos invitados a este congreso que será en diciembre. Ahora marcamos una pausa en esta mañana, regreso mucho más. No le cambien. Muchas gracias.